Hola, hola amigos aventureros, el día de hoy retomamos la aventura que habíamos dejado anteriormente, recordando lo que habíamos hecho, en este caso ir hasta las eólicas de la zona de Los Santos por una ruta interesante, muy bonita, entre lo que es Corralillo, creo, si no me equivoco. Qué buena Bueno, la verdad es vista. que estoy un toquecito perdido con la de la ruta, pero ya saben, en la descripción de este video les voy a dejar toda la ruta que hice en total desde el video anterior y este que vamos a hacer hoy, que es concluir la ruta hasta el Cerro Avenal. Como les decía, íbamos a salir en Casamata, aquí por las eólicas. La verdad es que esta ruta no la conocía y me encantó, fue algo súper bonito, súper fácil de hacer para la gente novata como yo que no maneja mucho el off-road. Pues perfecto, pasábamos a desayunar a Chespiritos en el Empalme y bueno, ahora sí, después de desayunar, iniciamos esta aventura. Bueno, salimos de acá del restaurante donde estábamos desayunando y ahora sí empezamos a bajar hacia Santa María de Dota. Vamos a hacer un tourcito bonito hasta el Cerro Abejonal. En realidad ya la ruta no es tan larga como me dijo ahora antes mientras desayunábamos. Pero bueno, vamos a disfrutar de las vistas que hay por acá, del paisaje. Una ruta motera hoy muy bonita, con un poquito de lastre, un poquito de asfalto y una ruta corta. Y aquí acabó el asfalto y volvemos a la acción. Super lindo. Bueno, aquí tengo que aclarar que la ruta la va llevando completamente Anthony. Yo desconozco completamente todo el recorrido como tal. Entonces, como notan, vamos en parte de asfalto, parte lastre. Y esta parte en especial me pareció súper curiosa, muy interesante, porque la verdad me trajo a un lugar súper lindo, lleno de paz, donde abundan las cabañas. Y es que pongan atención, amigos, tal vez, bueno, las tomas no se aprecian muy bien, pero todas las construcciones prácticamente son cabañas de madera súper lindas. La verdad, muy pintoresco esta zona. Eso sí, siento que debe ser un poco fría, pero bueno, en ese momento estaba perfecto el clima. Vean estas cabañas súper lindas que están construyendo. La verdad es que es un paraíso esta zona que completamente desconocía. Qué lindas cabañas, hasta con chimenea y todo. Esta zona sí se ve súper linda. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Qué buena vista, vamos como en el borde de la montaña. Vea qué lástima, una Land Cruiser vieja. Y era una de pick-up. Creo que si estuviera despejado se logra ver el mar desde acá, porque hacia allá lo que queda es Quepos. La verdad es que con estos tours que estamos haciendo de vez en cuando, la verdad es que permiten dar a conocer un poquito de Costa Rica y conocer estas zonas tan lindas que en realidad, bueno, personalmente no conocía y pues disfruto muchísimo, por ejemplo, manejar sobre estos caminos, con estos pinos. La verdad es que me sentí como en Prusia, por ejemplo, tal vez una zona muy similar por la altura y por la condición climática. Y bueno, ahora sí volvíamos al terreno de lastre, que ahora sí ya iba a ser por un buen rato el que nos iba a acompañar, que está muy bueno. Estos creo que son parte de los caminos de Costa Rica. Y aquí vienen los caminantes que les gusta hacer ese senderismo. Los caminos de Costa Rica. Como pueden apreciar, la ruta está perfecta para cualquier tipo de vehículo. La verdad no tiene que ser ni siquiera 4x4, perfectamente puede venir un automóvil y recorrerla. Y como pueden apreciar, la verdad es que está en excelente estado y permite hacer estos paseitos. Por ejemplo, en el caso mío, conmigo,
bueno amigos, la ruta nos hizo una parada obligatoria y es que era imposible no detenerse a disfrutar de esta vista. Vean qué chiva esta vista, definitivamente el paisaje es increíble. Así a ras de piso podíamos estar disfrutando de todo este punto panorámico que ofrecía esta ruta. La verdad es que estoy muy emocionado de conocerla, de disfrutarla. Y bueno, mientras tanto mi amigo Anthony ahí no perdía el tiempo para disfrutar de él con su moto. Yo lamentablemente con la llanta delantera que tengo no me permito esos lujos porque sí voy para el piso. Entonces aquí solo mi amigo disfrutando mientras yo disfrutaba del paisaje. Bueno amigos, estamos en esta parada técnica aquí en este tajo. Ahí estuvimos viendo a Anthony hacer magia ahí en ese pozo que hay por ahí. Por allá casi no se aprecia, pero por allá veníamos, allá se notan las eólicas. Y más atrás de esa montaña está Cartago, entonces venimos haciendo esa vuelta aquí. Ahora vamos por acá, bajamos y subimos hasta el cerro para llegar al objetivo de este video, que era visitar el cerro Abejonal. Después de esta parada técnica con una vista súper chiva, vemos a Anthony allá botando piedras. Yo la verdad estoy un poco nervioso porque adelante la llanta mía va muy muy inútil, la verdad. No supe ni decir la palabra. Va muy mal porque esa llanta mía, como siempre, ¿verdad? Tengo la de atrás que sí es de barro, o bueno, con más taco, pero esta de adelante definitivamente para este terreno juega, pero ya para ir un poquito más rápido, para ir en barro, no, definitivamente no. Entonces hay que ir con cierta calma. Anthony tiene mucha más experiencia que yo en esto, toda la vida andar en moto y en caminos así, y esto hay que aprender a llevarlo poco a poco. Esta es una ruta perfecta para aprender a hacer un poquito de off-road. Por ejemplo, aquí ahorita sentí cuando la moto se me quiso ir. ¿Por qué? Porque la llanta de adelante no agarra nada. Entonces como no agarra nada, voy solo con la llanta de atrás. Entonces trato de ir más macizado, por así decirlo, que el peso vaya más atrás, para que la de adelante no tienda a resbalar. Y como aquí hay piedrilla suelta, la de adelante pierde agarre facilísimo. Y esta parte, por ejemplo, que está húmeda, pierde agarre facilísimo. Y bueno, toda esa experiencia off-road mía iba a quedar demostrada aquí, muy cerca de acá, porque Anthony me dijo, todo el tramo es prácticamente lastriado, solo los últimos 200 metros para llegar al cerro no lo son. Entonces bueno, aquí empezaba el desafío para que vean cómo la íbamos a sobrellevar. Y aquí vamos a subir hacia el cerro. Sí, de este lado se ve como quiebrese. Pero vamos a intentarlo. Uf. Qué sin gracia, y apenas llevamos como 10 metros y allá quedó Anthony. Bueno, no hace nada. Tengo que reconocer que esta es de las caídas más tontas que he tenido en mi vida. Una de las más tontas, la verdad. Y es que simplemente donde me patinó la llanta me mandó directo al cañón. El caño completamente donde estaba, como vieron, no era barro, pero sí está muy resbaloso. La verdad es que hasta con zapatos se resbalaba uno.
Entonces tomamos la decisión, en mi caso, por no tener una llanta delantera que me respaldara un poquito más, porque definitivamente no tuve agarre de nada en ese momento, como lo pudieron ver. Decidimos que yo personalmente iba a subir caminando. Anthony sí logró, como vieron, llegar un poco más arriba, entonces él sí iba a intentarlo, pero yo definitivamente daba marcha atrás porque era imposible seguir, porque no se aprecia, pero la verdad es que era un jabón. Inclusive, bueno, no lo grabé, pero caminando me caí. Era muy resbaloso. Eso no quedó para los pachos. Pero sí estuvo interesante esa entrada. La verdad nunca había pensado caerme así tan sin gracia y tan tontamente, pero bueno, a todos nos pasa en algún momento. Por dicha no nos pasó nada, tanto a mí como a Anthony. De hecho, Anthony en realidad se cayó porque donde se detuvo para revisar qué me estaba pasando, en la moto se le resbaló y se le fue al piso. Entonces fue súper sin gracia. Y como decía, sí, es que está muy resbaloso. Y es que también resto de pino, por así decirlo, la verdad no sé cómo se llama eso, también generaba. Vamos a ir a ver dónde quedó Anthony. Y fue raro porque yo, vean, por aquí va la huella. Aquí va la huella y de un pronto a otro se me fue hacia la cuneta y ahí quedé. Y ahora vamos a ver si logró Anthony subir, porque es que aquí hay primero muchos ciprés que tira un pastillo muy resbaloso y esta panza está peligrosa. Yo preferí dejar la moto ahí porque aquí es donde se cayó Anthony. ¿Por qué? Porque de bajada probablemente me iba a caer y caer más duro, entonces preferí dejar la moto allá. Aquí está la general, es que vea qué buenas llantas les tiene Anthony, y aún así esto se cayó. Bueno, y después de todos esos imprevistos y un poco agitado, llegamos al cerro Abejonal y vean qué vista más espectacular. Definitivamente hay lugares en Costa Rica que merecen conocerse y que están ahí ocultos, silenciados, que nadie los expone. Y bueno, por lo menos en particular nunca había escuchado de él, y bueno, soy muy feliz de poder visitarlo y conocerlo. Vean qué vista, bueno, ya con el dron pues aún así mejora aún más la experiencia, y pues con mucho gusto se las comparto para que ustedes se animen a venir por allá. Vean, allá estaba el Tajo donde estábamos haciendo una primera parada, y ahora estábamos desde acá viendo todo este hermoso lugar. San Pablo es acá. Ajá, amigos, esto es San Pablo León Cortés y allá es San Marcos de Tarrazú. Y más allá, detrás de aquella montaña, está la represa hidroeléctrica del Pirris, porque ya hay otro allá así. Y por acá debe haber un paso que va a caer aquí, pues, ¿verdad? Que no sé por dónde es, por San Lorenzo, San Carlos. Pero vean qué buena vista, mucho cafetal, obviamente, esta es la zona de excelencia de cafetales. Qué emoción ir a coger café en esas peñas. Pero vean qué vista más espectacular tenemos por acá. Aquí vamos viendo a Anthony que tiene que darle vuelta, y es que, amigos, el piso está súper enjabonoso. Clase de hueco hizo porque está demasiado resbaloso. Yo me he caído casi caminando, porque como ven el piso está hecho un jabón y me dio alergia. Entonces ando así como, parece que tengo gripe, pero no, estamos bien. Vamos a ir bajando porque si son como 300 metros lo que hay que caminar, donde yo dejé a Jade con la llanta delantera que tiene. Definitivamente no se puede subir por aquí. Anthony apenas subió con las dos llantas y ahí la dejó porque ya ahí le estaba patinando. Está muy enjabonoso el terreno.
Apagada. Apagada es lo mejor, sí. Ahí va. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que no se caiga. Mucha espuela tiene Anthony para bajar. Yo en la primera me caigo. $200 del curso Enduro, si valieron la pena. Sí, sí valieron. Es que lo que yo le digo a usted, aquí hay que bajar con velocidad. Un poquito de velocidad más. Si uno viene lento, ahí pierde la... Pero bueno, pues mejor bajar que subir. Qué mentira, ¿verdad? Sí. Es mejor bajar que subir, sí. Bueno, y salimos de la subida del Cerro Abejonal. Y ahora vamos de regreso a terminar esta ruta. Hay una parte muy bonita, dijo Anthony, en los pinos. Vamos hacia allá. Está muy bonito el clima, por suerte. Qué chido, sí, estamos metidos dentro del bosque. Que bueno, creo que para la experiencia está genial. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos Forma videos. pública por acá. Eso. Ay, tengo miedo. Tuve miedo de caer acostado, pero bueno, sí pasamos. Está bonito los pinos aquí. Y el sonido de los pinos, eso siempre me encanta el sonido. Amigos, qué bonito lugar este de los pinos. Acá en San Pablo, es lo más cerca, ¿verdad? San Pablo, León Cortés. Está muy bonito aquí. Estamos viendo que por ahí hay restos de una fogata. Y la verdad es que aquí venir y poner una tienda de campaña y pasar una noche debe ser increíble. Claro, ese frío. Sí. Pero no ven qué bonita vista. Bueno amigos, desde estos pinos acá en el Cerro Abejonal con el compa Anthony, cerramos el video del día de hoy. Espero de verdad les haya gustado. La aventura fue muy bonita. Ahorita lo que nos queda de recorrido es, ¿qué? 500 metros y ya quedamos en asfalto. Un par de kilómetros. Ah, un par de kilómetros. Bueno, ahí todavía falta un poquito. Pero ya quedamos en asfalto y ya regresamos por carretera hasta Cartago. La verdad es que la aventura ha sido muy bonita. No conocía estos lugares tan bonitos. Estas rutas en realidad, la verdad, están súper interesantes. Y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Chao. Cuéntenme si ya habían hecho este ride por acá, si ya lo conocían. La verdad es que yo conozco aquí de San Pablo y así, por la carretera principal únicamente, pero no por estos caminos, los verdaderos caminos de Costa Rica. Qué buena ruta fue la de hoy. Y ya estamos cayendo en asfalto. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta Y bueno, el video, ahora sí se no olvides acabó de la darle aventura like, off-road suscribirte y del día de compartir. hoy. Nos vemos en una próxima aventura.